La segunda actividad fundamental de los vivientes sensitivos es lo que se llama ordinariamente apetición. Y de modo más completo, apetición instintiva o sensitiva. Aquí ya tenemos una actividad esencialmente distinta a la del conocimiento, porque no es la actividad por la cual se capta el entorno como objeto, sino que es la actividad por la cual el viviente se mueve en relación con el objeto. En ese se mueve en relación con el objeto estamos diciendo dos cosas al mismo tiempo. La primera, que el objeto es determinante de ese movimiento. Ahí el se mueve indica más bien un ser movido por el objeto, en el sentido de que el objeto resulta atractivo o resulta algo nocivo que hay que rehuir. Y eso genera una actividad conforme a la percepción del carácter favorable o negativo del objeto en el viviente. Pero al mismo tiempo hay un factor propio del viviente mismo, que justifica eso que hemos dicho, no de manera pasiva, meramente es movido, sino se mueve. Se mueve porque al dirigirse hacia el objeto o rehuirlo con su actividad, el viviente está correspondiendo a una tendencia vital. Dicho de manera, tiene una determinación en su naturaleza que lo hace tender activamente hacia ciertos objetos y rehuir otros. Es a eso lo que llamamos el instinto en el viviente sensitivo. Una tendencia natural a cumplir con las necesidades vitales propias de su especie. En este sentido, la raíz de la petición está en el propio ser viviente. Pero esa petición solo en la medida en que esa tendencia se actualiza en relación con un objeto captado. Este es el principio que se enuncia diciendo que no hay apetición ilícita sin conocimiento. Ahí la terminología escolástica distingue entre un apetito ilícito y un apetito natural. El apetito natural equivale a la tendencia misma de la naturaleza, a lo que ordinariamente se llama instinto en los seres vivientes, sensitivos y racionales. Es un apetito natural en cuanto que es inseparable de la naturaleza misma. Es una tendencia inseparable de la propia naturaleza. Así, el ser viviente sensitivo tiene el apetito natural de alimentarse. Pero si hablamos ahí de apetito natural, es por analogía con el apetito en sentido propio, que es el apetito ilícito. Esa tendencia instintiva a nutrirse se hace apetito en cuanto el viviente capta algo con su capacidad de conocimiento, que percibe a su vez como un posible alimento. Es decir, lo percibe como algo que es favorable para su ser vital, como algo hacia lo que debe moverse para poder satisfacer su necesidad de alimento. Algo que está llamado a ser término de una actividad del viviente
porque es un objeto que puede satisfacer esa tendencia. Es ante el objeto entonces que la tendencia se hace apetito. Apetito dirigido actualmente hacia un objeto actualmente captado, ¿no? O hacia un objeto conocido. Este sería el concepto fundamental de apetición en general. Ahora bien, se distinguen también clásicamente dos tipos de actividad apetitiva. Por un lado, el apetito que se llama concupiscible y por otro el apetito irascible. Suelen definirse el primero como el apetito de lo que agrada, de lo que complace, de lo que satisface, mientras que el segundo es el apetito de lo que es arduo, de lo que es difícil, de lo que implica para el viviente vencer un obstáculo. Parece claro que son dos apetitos distintos porque el objeto se diferencia claramente. En un caso el objeto es algo que resulta capaz de satisfacer al viviente. ¿Qué quiere decir de satisfacerlo? Quiere decir de cumplir con la necesidad a lo que le lleva la tendencia, de manera tal que su relación con el objeto es una relación con lo percibido como algo benéfico, como algo que le hace bien vitalmente. En estas expresiones tenemos que tratar de evitar toda tendencia antropomórfica. Es muy difícil hacerlo, pero es lo que hay que hacer con la inteligencia, ¿no? Suprimir cualquier imaginación que nos lleve a pensar estas cosas humanamente. Nuestro lenguaje de ordinario tiende a traslucir a nuestra propia experiencia, ¿no? Pero eso tenemos que tratar de moderarlo, por lo menos para no confundirnos. Ahora, lo que sí es cierto es que el apetito concupiscible es apetito de lo que se desea. Y lo que se desea, por definición, es algo que satisface a la tendencia natural del viviente. Así, por ejemplo, el apetito del alimento es un apetito concupiscible, siempre y cuando el alimento sea un alimento naturalmente adecuado, conveniente y por lo tanto grato al viviente. Ahora, el conseguir el mismo alimento puede implicar que el viviente tenga que hacer cosas que no le son gratas, sino que le son arduas, porque lejos de satisfacerlo o complacerlo al viviente, de llenar su necesidad, esas cosas que tiene que hacer para llegar al alimento le son adversas, le son desfavorables e incluso hasta pueden poner en riesgo su propia supervivencia. Al decir esto se entiende que el apetito irascible no está de suyo desprendido del apetito concupiscible. Es un segundo apetito, pero es una capacidad de apetición complementaria de la primera. El apetito irascible le permite al viviente, como dijimos de entrada, superar obstáculos o dificultades. Si no tuviese ese apetito, la apetición concupiscible muchas veces quedaría frustrada. Hay también entonces un apetito de lo áspero, de lo difícil en el ser viviente sensitivo.
Así, por ejemplo, puede haber en el viviente, además de la petición del alimento como algo que complace, la petición de realizar un esfuerzo riesgoso en la actividad, supongamos, de saltar o de correr velozmente. Ahí ya no se trata de la intervención del apetito concupiscible, sino del apetito irascible. Se llama apetito irascible. Estas dos tendencias apetitivas presuponen siempre instintos, porque ya hemos dicho que la raíz de la apetición está allí, ¿no? En las tendencias que tiene la naturaleza a cumplir con sus necesidades vitales. El instinto como raíz de la petición está correlacionado con la esencia de cada ser viviente, y por eso puede variar de viviente en viviente. Y sin embargo, en todo caso, está orientado hacia la vida misma, o dicho de otra manera, son las necesidades del viviente, según su especie, las que son término de la tendencia instintiva. La necesidad de nutrición, la necesidad de crecimiento, la necesidad de reproducción. Y aquí cabe una pregunta importantísima. Todas esas necesidades que nombramos son necesidades asociadas a la vitalidad vegetativa. Pero hay también necesidad instintiva en relación con la actividad propia del viviente sensitivo. La actividad propia es conocer y apetecer. Podríamos decir que hay tendencias a sentir, tendencias a apetecer en la raíz de la petición sensitiva. Con respecto al conocimiento, la respuesta podría ser afirmativa, en cuanto que, como la petición depende del conocimiento, podríamos decir que ha de haber también en el viviente sensitivo una especie de tendencia natural a conocer, porque si no se actualiza el conocimiento, no se actualiza la tendencia instintiva como petición. Aquí podría venir toda la cuestión de si ese conocimiento en el viviente sensitivo a su vez está todo él supeditado o no a la petición y por lo tanto a las necesidades de la vida vegetativa. A lo que no se puede contestar afirmativamente es a la segunda parte, porque no podríamos poner una tendencia instintiva a la petición misma, porque la petición es la actualización de la tendencia instintiva en relación con el objeto conocido. No puede haber, por tanto, un instinto de apetecer, diríamos. Es un sinsentido eso. Hay sí un instinto de nutrirse, de crecer, de reproducirse. Todo eso quiere decir un instinto de perseverar en la vida, según la especie, de realizar la vitalidad de la especie, ¿no? Por eso dije que podríamos decir también que hay cierto instinto de conocer, ¿no?, que se actualiza en el acto de conocimiento. De hecho, pareciera que
en los vivientes irracionales el conocimiento está ligado a eso, porque no es un conocimiento que pudiéramos llamar desinteresado, no es un conocimiento por el conocimiento mismo, es un conocimiento en función de las necesidades vitales, es un conocimiento apuntado al presentarle al viviente esos objetos que están en relación con las tendencias instintivas y permiten la aparición del apetito ilícito, sin el cual esas tendencias no son satisfechas en el viviente sensitivo. Esto es importante analizarlo desde el punto de vista filosófico, porque si nosotros decimos que toda la petición ilícita está al servicio de las necesidades vegetativas, pareciera que la vida superior está al servicio de la inferior. Esto plantea un problema desde el punto de vista filosófico, porque pareciera que debiera ser al revés, ¿no? Que la vitalidad de orden inferior es como un sustrato que permite la aparición de una actividad superior, y por lo tanto la finalidad no puede estar en la forma inferior de vida. Ahora bien, si algo es esencialmente superior, ha de tener necesariamente razón de fin respecto de lo inferior. Y parece que la vida sensitiva, ya sea como conocimiento, ya sea como apetición, es esencialmente superior a la vida vegetativa. ¿Cómo se cumple entonces ahora el principio de la ministerialidad de lo inferior respecto de lo superior, si nos hacemos cargo de la objeción según la cual toda la actividad de apetición sensitiva está al servicio de necesidades vegetativas? Para responder esto tenemos que advertir que la vida de orden inferior no constituye el fin en el viviente sensitivo. Para decirlo claramente, el fin de la actividad sensitiva no es el vegetar. El viviente sensitivo no busca perseverar en un estado de vegetatividad, para decirlo de modo drástico. No es eso, no es ese su fin. Su fin es la persistencia en la vida sensitiva, precisamente, no en la vida vegetativa. Lo que sucede es que la vida vegetativa es la base esencial de la vitalidad corpórea, y entonces es necesaria para que el viviente sensitivo exista como viviente sensitivo. Que las necesidades fundamentales estén ligadas a la conservación de la vida y por lo tanto a las funciones vegetativas se explica no por la superioridad esencial de la vida vegetativa, sino por su carácter de base o fundamento del vivir corpóreo. Es, digamos, lo más necesario y por lo tanto aquello a lo que están ligados los instintos básicos. Pero no por ser lo más necesario es el fin. Por ser lo más necesario es el medio indispensable. Y los instintos básicos están ligados al medio indispensable para que la vida exista. Pero adviértase que no es una vida vegetal la que está buscando persistir. Es una vida sensitiva. Es una vida que tiene conocimiento y apetición, y que busca persistir como vida cognoscente y apetente. Porque, y ahí es donde el principio queda claramente salvado,
el fin del viviente sensitivo es persistir como viviente sensitivo, como viviente capaz de actos de conocimiento sensitivo, de actos de apetición que le llevan a la satisfacción de esa petición, satisfacción que es también sentida por el viviente sensitivo. Es este sentimiento de la satisfacción vital lo que cierra la actividad del viviente sensitivo, no el hecho de haber cumplido con una actividad vegetativa. Dicho de otra manera, lo que cierra la actividad del viviente sensitivo en cuanto a su especie y como sensitivo no es el digerir y asimilar el alimento, sino el percibirlo, apetecerlo y gozarlo como alimento. Es ahí donde se cumple su vitalidad sensitiva, y es esto lo que procura conservar cuando se nutre. De manera que la vida inferior está al servicio de la vida superior y no al revés. Tenemos entonces la actividad apetitiva situada en la vida del viviente sensitivo. Lo que sí hay que advertir de todo lo que hemos dicho anteriormente, de ese problema que hemos planteado y tratado de responder, es que en el viviente sensitivo el conocimiento y la apetición, que trascienden esencialmente a toda actividad vegetativa, están sí siempre ligados a la esfera del vivir corpóreo y nunca se desprenden esencialmente de él. Pero esto no significa que no tengan una esfera propia como actividades sensitivas, que es esencialmente otra de la vida vegetativa y que puede expandirse según las especies de viviente sensitivo. Porque parece obvio a una observación de sentido común que cuanto más compleja es la vida del viviente sensitivo, más espacio tienen en su vitalidad la sensitividad y la apetición en cuanto a la realización vital. Esto es obvio si uno compara el vivir de un perro o de un caballo con el vivir de una esponja o una hidra, ¿sí? De manera que o de un crustáceo marino, ¿sí? Cualquiera, un langostino. Si uno piensa en la diferencia entre la vitalidad de un animal y la del otro, cuanto más complejas y diferenciadas son las funciones sensitivas, por ejemplo, el espacio de la vitalidad propiamente sensitiva se hace más claramente visible en la totalidad del vivir del animal, del viviente dotado de sensitividad. Con esto podemos cerrar ya el apartado dedicado a las actividades propias de los seres vivientes, tanto vegetales como animales, y la propia del viviente racional, que es el hombre, que hemos señalado simplemente, pero apuntando que ya nos traslada a otra esfera de realidad que consideraremos aparte.